Ya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Hola, profe. profe. Hola. Hola, ¿todo Hola, bien? hola. ¿Viste? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí. Ya. Buenas tardes, profe. ¿Cómo? Ya. No entendí muy bien. Me veo como nublado, veo, pero bueno, filo, no sé qué hacer con eso, pero que se entienda lo que escribamos en la pizarra. Es porque la cámara debe tener un poquito de aceite, de estar sucio. La limpia ¿Puede con un ser? ¿En poquito. serio? ¿En serio puede ser eso? Yo creo que eso es, profe. Comí papa frita. Comí papa frita. Ya, pero bueno. Ahí salió Se ve parece. mejor, pues. Me parece que eso Ahí era. está arreglo, profe. Se ve mucho mejor. Sí, es que jugar Clash Royale comiendo papas fritas no ayuda a la cámara, parece. Oye, pero cómo mejoró, la cagó. La cagó. Ya, muy bien. Ya, el control lo vamos a desarrollar una vez que pasemos la materia del día de hoy. Por si acaso, el control van a ser poquitas preguntas, o sea, no poquitas, son 8 preguntas, pero ustedes pueden elegir eliminar 2, o sea, tienen que responder solamente 6. Ya, pero al final, cuando yo creo que van a tener como desde las 8 hasta que se acabe la clase para responder el control, pero tenemos que pasar un poco de materia antes de. Ya, así que vamos a empezar el tiro con esa historia. Profe, una consulta. Sí, Las dime. preguntas son de desarrollo. Hay preguntas que son netamente de lectura, que ustedes, no sé, expliquen algo que aparecía en el libro, y hay otras que son comentes donde ustedes tienen que aplicar un poquito, pero preguntas de ejercicios matemáticos no hay. Ya en algunos Ya, tienen que hacer un cálculo, pero es una pequeño. cosa mínima que tal vez ni siquiera necesitan hacerlo. Así que con análisis gráfico y harto desarrollo va a ser suficiente. Ya, ok, Profe, gracias, consulta profe. para estar clara. Usted dijo en la clase pasada que era optativo, pero que igual aconsejaba darlo porque si nos llegaba a ir mal, no lo iba a considerar. Eso ¿Eso no lo sigue? dije en la clase, sino que lo dije en un mensaje, me parece. Ay, no sé. En un mensaje, ¿Pero es pero sí, así? es verdad, es así. Ah, Y ya, lo que me perfecto. interesa con este control, lo que me interesa con este control es que ojalá lo puedan dar todos, ya independiente que tal vez no necesitan mejorar la nota. Por ejemplo, hay un compañero que tiene puro 7, las notas de sus controles lamentablemente no alcancé a subírselas, pero la verdad es que les ha ido en general súper bien en esos controles, así que supongo que el control último no va a ser el que van a tener que borrar, pero, o tarea, mejor dicho, pero les recomiendo igual que lo den porque van a haber preguntas que son relativamente similares a las que pueden aparecer en la solemne, que serían los comentes, y también hay otras preguntas que son de desarrollo. Entonces, denla como si fuese una guía de ejercicios, los que no quieren que importe, y si les va mejor no hay ningún problema. Ya, y si les va peor, no les voy a colocar la nota, sino que es para que vayan soltando la mano y vayan viendo si van entendiendo o no los conceptos, y así les sirve también como estudio. ¿Ya? ¿Profe individual? Sí, individual, completamente Ah, ya. individual. Ya, Profe, una pregunta. ¿A qué horas más o menos empieza el control a para las estar 8 más yo atento y todo? creo yo, si yo termino antes de pasar la materia, van a Ya, tener más tiempo. Así ya, que bacán, gracias. tratemos no tengo que pasar muchas cosas. Ah, y Profe, la otra pregunta, ¿hay que sacarle foto al cuaderno, hacerlo en cuaderno o algo así? Me lo envían, es que al final, cuando ya terminemos de pasar la materia, les voy a dar todas las indicaciones. Ya, ¿Ya? ya, ya, Así que gracias. no se profe, tengo preocupen una por eso. pregunta de Ya, la profe, que lectura estamos que nerviosos, sorry. ¿Cómo? tengo Disculpe, que una duda estamos con la nerviosos. lectura. Yo, Patricio, Dime, dime. lo que pasa es que en una parte habla de la demanda y dice la demanda agregada, pero yo creo que es distinta a la de macroeconomía, ¿cierto? ¿O es lo mismo? Sí, no, es distinto. Aquí se refiere probablemente a la demanda del mercado cuando suman todas las demandas individuales, ahí tenemos Claro, la sí, demanda de todo el mercado, pero sí, no, eso no decía tiene que nada que ver sumaba, con... por ejemplo, la demanda 3 con la 4 y daba la demanda agregada. Y era como de todo Claro, el pero no, mercado, aquí una cosa no así. hay, no tiene nada que ver. Ya voy a pasar la materia, Bruno, no tiene que ver con el control es el control de lectura del capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Manning. Ya, voy a comenzar. Entonces, ya hemos visto la parte de la demanda, la teoría del consumidor que ustedes entendieron, supongo yo, Profe, disculpe, relativamente bien. era 3 y 4, no de Mank. ¿Cómo? Perdón, de Pindic, ya, de Pindic, me equivoqué.
¿Ya? Pero se entiende de qué lectura era. Ya. ¿Cómo se llama? Espero que el compañero no se ponga a leer Manquio ahora. Entonces, ya vimos la parte de la demanda y ahora vamos a empezar a ver la parte de la oferta. Entonces, lo que vamos a comenzar a recordar un poquito de cosas que ustedes vieron con la parte de producción y vamos a ir de a poco avanzando un poquito más en el análisis que ustedes hicieron cuando tuvieron su curso de introducción a la economía, que fue hace ya bastante tiempo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la teoría del productor. La teoría del productor. Como vimos, como tal vez no han visto tanto, pero en la descripción de la clase hoy día nos toca solamente ver la producción o la teoría del productor en el corto plazo. Así que vamos a llegar hasta allá. Lo más importante en la teoría del productor es entender que lo que estamos intentando hacer es describir a todas las empresas posibles. Nuestra intención no es que a través de la teoría neoclásica del productor, que es la que vamos a ver, podamos analizar solamente empresas pequeñas o solamente empresas grandes o empresas que se dediquen a la producción de sopaipillas. Queremos que abarque a todas las empresas posibles. Ya, así que vamos a hacer lo más generales para poder definir cada uno de los términos. Uno de los elementos principales de la teoría del productor son el tema de la función de producción. La función de producción, concretamente, ¿cómo entienden ustedes el proceso de producción de una empresa, ya sea de un bien o un servicio? ¿Cómo entienden ustedes la producción en sí? ¿Qué sería la producción? Tiene costos y gastos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el proceso productivo? ¿Qué es lo que se está desarrollando en el proceso productivo? Es un proceso. ¿Qué es lo que ingresa a ese proceso y qué es lo que sale de aplicar ese proceso productivo? A un producto. De materias primas hacia un producto final. Ya, entonces lo que ingresa para la producción, nosotros le vamos a llamar factores productivos. ¿Ya? Entonces la producción va a ser el proceso de transformación de factores productivos en los que se incluye el capital, la tierra, las materias primas, el trabajo, ¿ya? Y lo que salen son bienes y servicios. Entonces, concretamente, la función de producción nos va a indicar el máximo que una empresa puede obtener con una combinación de factores productivos. Repito la definición: una función de producción nos va a decir el máximo nivel que puede producir una empresa con una combinación de factores productivos. Los factores productivos son todos los elementos que nos ayudan a las empresas a producir factores productivos, y vamos a reconocer 4 factores productivos, pero realmente nos vamos a quedar solamente con 2. Vamos a tener el capital, que lo vamos a denotar con la letra K mayúscula. Cuando hablemos de capital en la teoría neoclásica del productor, vamos a estar refiriéndonos a las herramientas y maquinarias que ayudan en el proceso productivo. No nos vamos a estar refiriendo a un capital que no sea físico. Aquí, en particular, vamos a estar hablando de un capital físico, herramientas maquinarias que ayudan al proceso de producción. Otro factor productivo va a ser el trabajo, o la fuerza de trabajo, que lo vamos a denotar con la letra L mayúscula. Estos van a ser los 2 principales factores productivos que vamos a estar analizando en esta teoría neoclásica del productor. Pero también podemos tener otros factores productivos como la tierra, como decían por ahí, las materias primas. Pero tal como hemos definido en la teoría del consumidor, donde hemos dicho que nos vamos a quedar solamente con 2 bienes en la economía, el bien X y el bien Y, aquí nos vamos a quedar solamente con 2 factores productivos: el factor capital y el factor trabajo. Por supuesto que esos factores productivos se pueden cambiar por otros,
tal como nosotros decíamos que el bien X y el bien Y podrían ser cualquier tipo de bien, nosotros vamos a preferir centrarnos en el capital y en el trabajo, pero también podrían ser reemplazados por el análisis de la tierra o de los materiales. De esta forma, la función de producción va a quedar de la siguiente, o va a estar representada por la siguiente expresión. Q va a representar la cantidad que está produciendo la empresa. Aquí es importante notar, al menos en las cantidades, que cuando estemos escribiendo una letra minúscula, vamos a estar hablando de la producción de una única empresa. Y cuando utilicemos la Q mayúscula, vamos a estar hablando de la producción de todo el mercado. Entonces, en este caso, la cantidad que produce la empresa de un bien o servicio va a ser una función de los factores productivos, que en este caso van a ser solamente dos, así que van a depender del capital y el trabajo. Lo que estamos diciendo acá simplemente es que la cantidad que una empresa decida producir va a depender de la cantidad de capital y de la cantidad de trabajo que tenga y de esta función que indicaría cómo se relaciona el capital con el trabajo. Eso es lo que nos está indicando nuestra función de producción y va a ser, ¿cierto?, el principal análisis que vamos a estar haciendo a lo largo de esta unidad de la teoría de producción. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran que repita en base a todo lo que he discutido? Profe, capital sería maquinaria y los insumos. Claro, las maquinarias, los insumos no necesariamente, ahí pueden estar incluidos dentro quizás de algunas materias primas o qué sé yo, pero para nosotros nos vamos a enfocar en el capital y el trabajo, y para este caso, el capital solamente va a ser herramientas o maquinarias. Ya a ese tipo de capital nos vamos a estar refiriendo. ¿Por qué era Q mayúscula? Es Q minúscula. Es Q minúscula porque nos estamos refiriendo a la producción de una única empresa. Estamos estudiando una empresa representativa. Cuando queramos estudiar la cantidad que producen todas las empresas del mercado, ahí vamos a utilizar una Q mayúscula, Guillermo. ¿Queda claro? Guillermo, ¿queda claro? Ya, gracias por contestar, Guillermo. Sos un sol. Sos un sol. Sí, perfecto. Sí, lo de la Q mayúscula es para lo de las empresas. Sé que a veces se demoran en escribir por si acaso. No es tan fácil la comunicación. Entonces tenemos la función de producción, los factores productivos y esta función, ¿cierto?, que nos va a estar diciendo cómo se relacionan ambos factores productivos y eso de la producción. A partir de la función de producción, podemos ir obteniendo distintas formas de estudiar una empresa en particular. Una de ellas es medir la productividad media. La productividad media nos va a estar indicando, dependiendo de cada factor, cuánto aporta en promedio, cuánto aporta en promedio cada factor productivo. Entonces, la productividad media nos va a estar indicando cuánto aporta en promedio cada factor productivo al proceso de producción. Entonces, en este caso vamos a tener la productividad media del factor trabajo, que va a ser Q dividido en L. En promedio, por ejemplo, si estemos produciendo 100 unidades y tenemos 10 trabajadores, entonces, en promedio, cada trabajador va a aportar 10 unidades. Sería la productividad media del trabajo que nos está indicando en promedio cuánto aporta cada factor al proceso productivo. En este caso es lo mismo que decir dividido en, porque Q lo hemos definido como la función de producción. Entonces, eso sería la productividad media del trabajo. Pero como también podemos sacar el rendimiento en promedio de cada unidad de trabajo que estamos contratando, también podemos encontrar cuánto es el aporte que en promedio está realizando cada unidad del factor capital. Así que podemos encontrar la productividad media del factor capital, que va a ser igual a Q dividido en K, que sería lo mismo que F, K, L, dividido en K. Ahí sí. Entonces acá tenemos, repito, el aporte promedio
de cada unidad del factor productivo que está realizando al proceso de producción. ¿Cuánto en promedio aportan mis trabajadores y cuánto en promedio aporta cada unidad del factor capital? ¿Ya? ¿Alguna duda con estos conceptos? ¿Estamos bien? Ya. ¿Puedo borrar? Ah, no, voy a utilizar la otra parte para decir que voy a utilizar. También vamos a analizar la productividad marginal. La productividad marginal no nos va a estar indicando en promedio cuánto aporta cada unidad del factor productivo. Aquí no es un promedio, sino que nos va a estar indicando cuánto aporta la última unidad del factor que estemos contratando. Cuánto aporta el último trabajador que yo contraté o cuánto aporta la última unidad o la última maquinaria que yo acabo de instalar. También se puede interpretar como el aumento en la producción de contratar una unidad más del factor trabajo o del factor capital. Tiene esas dos interpretaciones que nos indica cuánto aumenta el nivel de producción cuando decidimos contratar una unidad más de un factor, o también nos va a decir cuál es el aporte por el último factor productivo que estamos contratando. En particular, si queremos calcular la productividad marginal del factor trabajo, entonces vamos a utilizar nuestra derivada parcial con respecto a la función de producción con respecto al factor trabajo. Ahí nos está indicando cómo cambia el nivel de producción. Recuerden que esto representa la cantidad. Cómo cambia el nivel de producción cuando nosotros estamos cambiando la cantidad de trabajo que estamos contratando y al mismo tiempo mantenemos constante la cantidad que tenemos del factor capital. Entonces, esto es lo mismo que decir con respecto a eso. ¿Ya? El signito este de las derivadas parciales que me queda medio raro, pero espero que se entienda. Entonces, recuerden, la productividad marginal del factor trabajo nos va a estar indicando dos cosas, porque tiene dos interpretaciones. Una de ellas es que nos va a decir cómo cambia el nivel de producción cuando nosotros estamos cambiando la cantidad de trabajo que estamos contratando. Y también nos va a decir cuál es en este caso, cuál es el aporte de la última unidad del factor trabajo que estamos contratando. Ese último trabajador que hemos contratado, ¿cuál es su aporte? Ese aporte lleva el nombre de productividad marginal del factor trabajo. Y podemos llegar a lo mismo con respecto al factor capital. ¿Cómo cambia el nivel de producción ante cambios en el factor capital? Que es lo mismo que cambios en la producción ante cambios en este factor. Entonces, vamos a tener por una parte la productividad media, que nos va a indicar en promedio cuánto aporta cada unidad del factor trabajo o cada unidad del factor capital, y vamos a tener la productividad marginal, que nos va a estar indicando cuál es el aporte del último trabajador contratado o cuál es el aporte de la última maquinaria que hemos comprado para la empresa. ¿Se entiende la idea y un poco la diferencia entre ambos conceptos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien? profe. Ya. Sigamos. Ya. Para poder estudiar la teoría del productor tenemos que diferenciar el horizonte temporal. Tenemos que saber si estamos trabajando en el corto plazo o en el largo plazo. Tenemos solamente dos opciones. El corto plazo y el largo plazo. Recuerden que nosotros queremos que esta teoría funcione para cualquier tipo de empresa. Entonces nosotros tenemos que adaptar el corto plazo y el largo plazo a las distintas realidades de cada una de las empresas.
Por lo tanto, aquí el corto plazo y el largo plazo no va a ser un periodo de tiempo concreto. No va a ser, vamos a definir el corto plazo como, no sé, 1 año o menos, o 2 años o menos, no vamos a dar un tiempo concreto. ¿Por qué razón? Porque, bueno, 1 año para una empresa, para alguien que tiene un carrito de sopaipillas, el corto plazo puede ser 1 semana, 2 semanas. Para una empresa que se dedica a producir aviones, el corto plazo puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Se va a depender de cada tipo de empresa, así que no podemos establecer la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo en referencia a un tiempo concreto. Para nosotros, el corto plazo va a ser el periodo de tiempo en que el factor capital, no se puede cambiar, donde el capital es constante. Es un periodo de tiempo tal en que la empresa no alcanza a deshacerse ni tampoco a comprar mayor cantidad de capital. En el corto plazo, la empresa, si recibe un pedido con una cantidad muy grande de cantidades que tiene que producir, entonces en el corto plazo no alcanza a comprar las maquinarias que necesita. Si necesita suplir o aumentar su nivel de producción, solamente lo va a poder hacer aumentando la cantidad de trabajadores que tiene contratados o que va a contratar, pero en ningún caso modificando el factor capital. En cambio, el largo plazo va a ser aquel periodo donde todos los factores productivos, son variables, tanto el trabajo como el capital. Entonces, esa va a ser la forma de definir entre el horizonte temporal. Si tenemos una empresa, como decía, de un señor o de una señora que se dedica a producir o a hacer sopaipillas en la calle, entonces esa persona, su capital, que sería en este caso su carrito de supermercado, con su olla, con su balón a gas, entonces esa persona, en el periodo en que se pueda conseguir otro balón de gas, que se pueda conseguir otro carrito, si es en 1 semana, entonces el corto plazo va a ser 1 semana, porque ese es el periodo en que se demora en poder encontrar una mayor cantidad de capital. Por otra parte, si tenemos una empresa que se dedica a producir aviones, que debe ser, me imagino, un mercado súper específico, entonces si necesita aumentar la cantidad de capital, es decir, comprar las maquinarias que necesita para producir aviones, tal vez esa maquinaria necesita encargarla a otra empresa y se va a demorar 1 año, 2 años recién en producirla, entonces ahí tenemos que el corto plazo va a ser mucho más largo para ese tipo de empresa, pero sin tener que casarnos con un periodo en particular, sino que simplemente mencionando que para nosotros el corto plazo es aquel periodo en que la empresa no puede modificar la cantidad de capital que tiene, en este caso, contratado, ¿ya? Y en el largo plazo, todos los factores son variables. Cuando estemos analizando esta teoría del productor, las diferencias de los modelos y los análisis son súper claros para cuando estemos viendo el corto plazo y el largo plazo. Así que es lo primero que tienen que identificar en cada una de las situaciones. Ahora, en esta clase, vamos a ver lo que alcancemos sobre el corto plazo, y a la próxima clase nos vamos a dedicar a la teoría del productor en el largo plazo, donde todos los factores son variables. ¿Hay alguna duda con respecto a esta separación entre el corto plazo y el largo plazo? ¿No? Profe, ¿podría dar otro ejemplo de a corto plazo? A corto plazo. Por ejemplo, en una serie, no sé si se acuerdan, de Big Bang Theory, no sé si la habrán visto alguna vez, pero había una persona, un personaje en este caso, que era una mujer que tenía que producir un montón de chapitas o algo para un capítulo. Tenía que producir chapitas porque recibió un pedido muy grande. Esa persona tenía 2 opciones. O tenía que cumplir con el pedido al próximo día. Tenía la opción de o comprar una máquina que le permitiera producir las chapitas mucho más rápido, o llamaba a sus vecinos para que le ayudaran toda la noche a producir esos bienes que tenía que hacer. Como el pedido era tan encima de un día para otro, por supuesto que no le alcanza el tiempo para ir y comprar la maquinaria. La única opción que le queda es contratar trabajadores. Por eso definimos el capital como un factor fijo en el corto plazo, porque es mucho más difícil de conseguir el factor capital que el factor trabajo. Es más sencillo que una empresa, si intenta aumentar su nivel de producción, lo haga, en este caso, contratando más trabajadores rápidamente, que aumentando el nivel de producción, porque muchas veces el capital se puede
complicar conseguirlo, a veces hay que mandar a hacer, o a veces simplemente no queda, otras veces hay que importarlo, y eso requiere a veces un poquito o un tiempo mayor de inversión. Además, para poder contratar un trabajador, no hay que pagarle inmediatamente, hay que pagarle al fin de mes. Entonces te da un tiempo de poder hacer un poco de caja, cambio probablemente el capital tú tengas que realizar la inversión inmediatamente, y ahí también tienes otra barrera para que contratar capital, al menos en el corto plazo. ¿Queda un poquito más clara la idea con todo eso? Sí, pero ahora entendí. Sí, no sé si vieron esa serie, pero me acordé de ese capítulo en este momento. Profe, disculpe, Sí. yo me recuerdo que el otro profesor, Rodrigo Estefe, me había dicho que era como, dependía como del rubro de la empresa, que era muy distinto un almacén de barrio a una minera, que la minera tiene una larga vida. Claro, lo mismo. O sea, Lo mismo en como ese ese ejemplo caso. me recuerdo yo. Lo mismo, si un almacén quiere dedicarse a vender más bebidas, entonces simplemente tiene que llamar a Coca-Cola, por ejemplo, a que le traiga otro congelador, otro cooler. Se va a demorar, probablemente no lo puede hacer de un día para otro, pero en 2 semanas, una semana tendrá el cosito de Coca-Cola para ponerse a vender bebidas. Pero si una empresa minera quiere aumentar su nivel de producción, tiene que contratar, en este caso, si estamos en el largo plazo y queremos aumentar el capital, la maquinaria que tiene que traer o que tiene que producir es completamente distinta, y por lo tanto en el corto plazo en ese tipo de empresas va a ser un periodo mucho más largo que en el ejemplo del almacén. ¿Ya? Así que claro, también sirve como un ejemplo ahí para ver cómo dos empresas tienen un corto plazo muy diferente en cuanto al tiempo real. ¿Ya? ¿Queda claro? Queda claro porque es esencial que entiendan esa diferencia para cada uno de los análisis que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a ver ahora la teoría del productor en el corto plazo. En el corto plazo, como dijimos, el factor capital se mantiene constante, así que la función de producción va a ser simplemente, como el capital se mantiene constante, finalmente la producción solamente va a depender del factor trabajo. Así que en este caso, vamos a tener que el factor capital prácticamente no cuenta. El capital, las maquinarias que tenemos son las que hay. La cantidad de computadores que tenemos en la empresa son las que hay. La única forma de aumentar la producción es contratando trabajadores o haciendo trabajar más a los trabajadores que ya tenemos contratados, que a veces más se suele utilizar. Entonces, acá vamos a tener solamente la productividad marginal del factor trabajo, que como ya dijimos va a ser simplemente el cambio en el nivel de producción ante cambio en el factor trabajo. Aquí la productividad marginal va a cumplir o va a tener una característica, que la productividad marginal del factor trabajo va a ser decreciente. Esto también se conoce como la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ley de rendimientos marginales decrecientes. Lo que nos dice esta ley de rendimientos marginales decrecientes es que si nosotros nos encontramos o alguno de los factores productivos se mantiene constante, ¿ya? Si alguno de los factores productivos se mantiene constante, por lo tanto, calza perfecto con el corto plazo, porque uno de los factores se mantiene constante, que sería el factor capital. Si uno de los factores productivos se mantiene constante, entonces el aporte adicional que va realizando, en este caso, cada trabajador, va a ser cada vez menor al nivel de producción. O sea, si yo tengo constante las maquinarias, tengo constante la cantidad de oficinas que puedo tener, todo el capital se mantiene constante. Oye, no vamos a ver esto del tiempo, que claro. Si nosotros mantenemos constante, entonces los factores productivos, cada vez que nosotros contratemos más trabajadores, esos trabajadores cada vez van a ir aportando menos al nivel productivo de la empresa. ¿Por qué razón? Bueno, por un tema de espacio concretamente, si tenemos una cantidad de oficinas limitada, una cantidad de computadores limitados, a medida que vayamos contratando más trabajadores, va a haber un punto en que nos vamos a estorbar entre nosotros, o simplemente no va a haber suficiente maquinaria
para que cada trabajador opere, por lo tanto el aporte adicional de cada uno de esos trabajadores va a ser cada vez menor, y esa idea se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que para que se cumpla, tiene que existir esta condición de que uno de los factores productivos se mantenga constante. Si no ocurre eso, si podemos modificar tanto el capital como el trabajo, a medida que yo contrate más trabajo, también podría agregar más capital, y entonces ya no se cumpliría esa ley de rendimientos marginales decrecientes. Así que solamente se va a cumplir cuando estemos en el corto plazo. Ya, sigamos. La función de producción, vamos a hacer lo mismo que el otro día. Si en caso de que se corte, que quedan 8 minutos, aunque me queda una sola cosa por ver, pero esperemos alcanzar. Si se corta, volvemos acá nomás, como la otra vez. La función de producción, en el corto plazo, esto es en términos generales de la función que vamos a ver, ¿ya? Acá tenemos, pésimamente escrito, acá tendríamos el factor trabajo, y acá tenemos la cantidad de producción. O sea, por un lado tenemos la cantidad de trabajadores que vamos contratando, y aquí tenemos la cantidad de producción de cada uno de esos trabajadores sumados, ¿ya? Entonces, esta forma de la función de producción es la forma general, pero por supuesto que cada empresa puede ubicarse en algún tramo o puede representar un tramo en particular. Pero en términos generales, la función de producción en el corto plazo tiene esta forma, donde esta va a ser la función de producción, y observamos un punto, que sería el punto máximo, que lleva el nombre de máximo técnico. Aquel punto donde nosotros podemos encontrar acá la cantidad, le vamos a poner L sub M, la cantidad de trabajadores que corresponde al máximo técnico, nos está indicando, bueno, si yo contrato trabajadores, como está esto de la ley de rendimientos marginales decrecientes, cada trabajador va a ir aportando de forma distinta al nivel de producción, pero va a haber un trabajador, una cantidad óptima de trabajadores que si yo lo contrato, me va a indicar el máximo nivel de producción que yo puedo obtener. O sea, acá tendríamos QL. Con esa cantidad de trabajadores, yo obtengo el máximo nivel de producción. Si yo contrato un trabajador más, que le vamos a poner L, N más 1, por la ley de rendimientos marginales decrecientes, si yo decido contratar a ese trabajador adicional, el nivel de producción ya va a caer. O sea, ya estoy en ese límite donde contrato un trabajador más y tal vez nos vamos a empezar a estorbar, vamos a empezar a tener problemas, qué sé yo. Entonces, aumentar, contratar un trabajador más hace que el nivel de producción caiga. En este caso, desde Q sub M hasta Q sub N más 1. Entonces, fíjense que la productividad marginal de ese trabajador, la productividad marginal, que la habíamos definido como el aporte del último trabajador que estamos contratando, sería negativa. Ese trabajador LN más 1, ese trabajador tiene un aporte negativo al nivel de producción, así que su productividad marginal, el aporte que está realizando a la empresa, sería negativo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características del máximo técnico, que como se encuentra justo en el máximo de esta función, en el máximo técnico vamos a tener que la productividad marginal del trabajo va a ser igual a 0. Esa es la característica principal del máximo técnico, que sería el máximo nivel de producción que una empresa puede obtener con este número L sub M de trabajadores. ¿Alguna duda con esto? Ya. El M en este caso, profe, representa entonces a los trabajadores. L, claro. L siempre va a representar acá la cantidad de trabajo, que puede ser cantidad de trabajadores. Entonces aquí con esta cantidad de trabajadores, que le puse L sub M porque representa el máximo técnico nomás, pero por eso nomás le puse ese subíndice, ¿ya? Pero la idea es que con esa cantidad de trabajadores, tú obtienes justo este máximo técnico, que sería la máxima categoría que esta empresa podría producir. ¿Ya? ¿Queda claro? Vamos. Ya. También tenemos el gráfico donde podemos relacionar
la productividad media con la productividad marginal. En términos concretos, ya, en términos generales, la productividad media no tiene esa forma. Ya, esa sería la productividad media. En este caso, solo del factor trabajo, porque recuerden que no hay otro factor productivo en esta situación porque el capital se mantiene constante porque estamos analizando solamente el corto plazo. Y la productividad marginal sería eso de ahí, del factor trabajo. Esa es la relación que existe entre la productividad media y la productividad marginal. Cuando hagamos algún ejercicio vamos a intentar mostrar por qué existe esta relación. Lo que quiero mostrar acá es el tramo eficiente de producción. Fíjense que acá podemos tener tres tramos diferentes. Uno donde la productividad media, la línea azul, es creciente. En ese tramo donde la línea azul es creciente, vemos que la productividad marginal pasa por encima. Eso quiere decir que en este tramo de acá, cada aporte que realizan los trabajadores que estamos recién contratando, el último trabajador contratado, aporta más que cada trabajador en promedio. Recuerden que esta línea roja representa la productividad marginal y la línea azul la productividad media. Así que, por ejemplo, en este punto, para esta cantidad de trabajadores L1, ese trabajador L1 que estoy contratando, ese último trabajador, está aportando más. Su productividad marginal es mayor que el promedio de los trabajadores que ya tengo contratados. Así que me conviene contratar un trabajador más. ¿Hasta qué punto? Aquí cuando la productividad media es igual a la productividad marginal, le llamamos el óptimo técnico. Y creo que ya se va a cortar esta grabación. Todavía no, ya ando. Entonces, este punto donde la productividad media es igual a la productividad marginal, que lo que quiere decir es que el aporte en promedio de cada trabajador es igual a la productividad del último trabajador que estoy contratando. Eso me está diciendo el óptimo técnico. Entonces, a la izquierda del óptimo técnico, le vamos a llamar a este nivel de trabajadores L sub T, L sub O por el óptimo técnico. A la izquierda de L sub O, todos esos trabajadores me conviene contratarlos porque el aporte de cada de esos trabajadores es mayor al trabajo que me están entregando el promedio. Del óptimo técnico, ahí son iguales el aporte en promedio de cada uno de los trabajadores que estoy contratando con respecto al último trabajador que contraté. Pero el máximo técnico se va a ubicar en este punto. Acá tenemos el máximo técnico, que corresponde al máximo que tenemos acá, porque justo en este punto la productividad marginal del trabajo es igual a 0, tal como habíamos dicho en el máximo técnico. Aquí vemos que la productividad marginal llega justo al 0, así que ese punto de ahí corresponde al máximo técnico. Y se va a cortar, así que nos conectamos en este mismo link porque me pasó la misma cosa que la semana pasada, que ya reclamé el USACH, pero eso se demora un poquito en que me hagan caso. Nos vemos en un minuto en este mismo link, por favor. Y ya estamos grabados. Entonces, acá tenemos, por si acaso, una duda que a veces es común, que no comprenden bien que este punto del máximo técnico es exactamente el mismo de acá. O sea que si quisiésemos ver la cantidad de trabajadores que hay en este punto, acá tendrían que haber LM trabajadores, porque corresponde exactamente a este punto de acá. Vamos a definir el tramo eficiente de producción por esta parte de acá. El tramo eficiente de producción en el intervalo que hay entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Todo este tramo de trabajadores que yo puedo contratar va a corresponder al tramo eficiente de producción.
el tramo que va entre el óptimo técnico y el máximo técnico. En ese tramo esperamos que se ubiquen las empresas si es que están intentando obtener el máximo nivel de producción posible. Hola, Entre profe. el óptimo técnico y el máximo técnico. ¿Sí? ¿Profe, me escucha? Sí, Tengo sí, una escucho. duda, pero no sé si voy a hablar estupideces. No, Sí. dale nomás. Si viésemos esto como un plano cartesiano, en el gráfico anterior, LM más 1, que está bajo ahí, estaría como en el cuarto cuadrante, ¿o no? No, porque estamos todo el rato en el mismo cuadrante. Estamos en No, pero cuadrante de acá. como para entender, porque usted dijo que LM, el que está en las abscisas, ¿Ya? en el otro ¿Ya? gráfico, ahí tenemos el máximo técnico, justo en ese eje. Por ende, si viésemos en esa misma línea, el LM más 1 estaría abajo, pues estaría... Te entendí ahora, sí te entendí. Y bajo Exactamente. esa lógica estaría como en el cuarto cuadrante, ¿o no? Exactamente, sí. Este punto donde tú por aquí podríamos tener, ya se me desordenó un poquito, pero por aquí abajo podríamos tener la cantidad LM más 1 de trabajadores, porque ahí la productividad marginal pasa a ser negativa, tal como lo habíamos dicho acá. Sí, perfecto. Ahí pasaríamos con una productividad marginal negativa y sí pasaríamos al cuadrante de abajo. Totalmente. Sí, de acuerdo. Profe, disculpe, no sé si estaba desconcentrada en ese momento. Tiene relación con lo mismo. Donde está arriba dice la productividad marginal en 0. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Es que es como el límite para que no pase el Claro, negativo no, que se explicaba, algo refiere- así? Perfecto, se refiere a que tenemos la función de producción y si yo quiero obtener el máximo de esa función, tengo que, lo que nosotros siempre hacemos, ¿cierto?, es derivar e igualar a 0. En este caso vimos antes que esta derivada era igual a la productividad marginal, así que en este caso, cuando estemos en el máximo de esta función, es porque vamos a estar igualando esta productividad marginal igual a 0. Perfecto. Estamos obteniendo el máximo de esta función. Ya, Por eso súper, le estamos directamente a 0. Ya, gracias. Entonces, lo importante acá es obtener el óptimo técnico y el máximo técnico para poder obtener el óptimo, el tramo eficiente de producción. Ya que básicamente lo que nos va a estar indicando, porque lo único que la empresa puede modificar en base a lo que nosotros hemos estado hablando, lo único que la empresa puede decidir es cuántos trabajadores va a contratar, porque la cantidad de capital está fija, así que todo va a depender, el nivel de producción va a depender de cuánto trabajo la empresa decida contratar. En esta teoría, hasta el momento, no tenemos en el corto plazo otra variable que la cantidad de trabajo, que es lo que la empresa puede elegir. ¿Alguna otra duda? Consulta. ¿Sí? Dime. ¿LO puede ser igual a LM? Sí, pero ponte tú en un caso donde las dos cosas sean lineales, ¿ya? Ahí la productividad media va a ser igual a la productividad marginal, y ahí por lo tanto van a ser iguales, ¿ya? Pero es un caso rebuscado, que tiene que darnos una función de ese estilo donde la productividad marginal sea constante. Por ejemplo, si es que yo dibujo, a ver, una función, en este caso Q igual a 2L, ¿ya? Si yo obtengo la productividad marginal del factor trabajo, va a ser igual a 2. Si obtengo la productividad media del factor trabajo, que es esto dividido en L, también va a ser igual a 2. Entonces van a ser dos líneas rectas en 2. Entonces ahí el óptimo técnico y el máximo técnico van a ser iguales. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Entonces sí podría pasar, pero va a depender netamente de lo que ocurra con esta función. ¿Ya? Ya. ¿Les parece que ya vimos esto como lo más básico, que era lo que necesitábamos, para darles tiempo para que hagan el control? Les voy a habilitar el control en eFINIX, ¿ya? Tienen, tranquilos, no se apuren ni nada, si van a tener mucho tiempo, pero quiero que lo vean para que comentemos más o menos qué es el tipo de preguntas, el tipo de respuestas que yo espero. Así que les voy a activar el control, va a estar en documentos de eFINIX.
Ya, se supone que el control ya está disponible. Lo voy a abrir yo acá. Y lo voy a compartir. Ya por si acaso pueden ver el control los que, y las que quieran. Y ahí está el control. Tiene dos partes del ¿Se manda su control. correo? Ah, sí, eso voy a explicar, todo eso lo voy a explicar ahora, ¿ya? Ya, por favor, presten atención para que después no tengamos problemas al momento de la corrección, ¿ya? No sé qué tengo que repetir, Luis, pero si me especificas qué es lo que tengo que repetir, lo repito, pero no me acuerdo bien. Ya, el control tiene dos partes, dos opciones, una donde hay preguntas de desarrollo y otra donde hay 3 comentarios. En la parte de desarrollo son 5 preguntas, pero tienen que elegir solamente 4, ¿ya? Ustedes eligen cuál es la pregunta que eliminan. Y en los comentarios hay 3 preguntas y también tienen que eliminar una. Así que en total tienen que enviar 6 preguntas, ¿ya? Pero pueden eliminar solamente una de cada sección. La idea es que, por favor, que en esto sean súper, lo primero, honestidad total. Les estoy dando todas las facilidades, todas. Les estoy diciendo que si les va mal, el control no va a contar, así que no tienen ningún incentivo para andar copiando, ¿ya? Lo más importante es que redacten ustedes mismos sus respuestas. Eso es lo principal, que ustedes hagan el esfuerzo de, bueno, a ver hasta dónde aprendí, pero no hay otra forma de medirse si no lo hacen con honestidad. Bueno, si escribí, creo que escribí la mierda, bueno, veamos qué tan mierda es, a ver si me lo revisan bien o me lo revisan mal. Yo voy a revisar todos los controles, ¿ya? Y voy a tratar de ver en qué nivel más o menos estamos. También pensando en el tema de los solemnes. Así que si ustedes me van a responder puras cosas espectaculares, no me quiero hacer una idea equivocada del curso, tampoco hacia abajo, así que traten de ponerle empeño. Y quiero explicar, por ejemplo, en la pregunta 2, que corresponde a una de las preguntas de desarrollo, dice, explique la diferencia entre los siguientes términos, una curva precio-consumo y una curva de demanda. Cuando es una pregunta de desarrollo, así que quiero que me cuenten qué es una curva precio-consumo y qué es una curva de demanda. Y luego que me expliquen sus diferencias. Para explicar las diferencias tienen que explicar primero cada uno de los conceptos por separado. Y cada vez que aparece el nombre de alguna curva o algo así, también estoy pidiendo una definición gráfica. Entonces la idea es que utilicen todo lo que han aprendido. Tienen la ventaja ustedes en estos cursos online de que tienen la materia ahí para entregar una prueba, un control decente. Ya no tienen para qué aprenderse toda memoria porque pueden ahora acceder a sus propios apuntes. Así que quiero respuestas completas y que respuestas buenas, o sea, que desarrollen bien, que expliquen cada una de las cosas que ustedes están tratando de dar a entender. Así que, por favor, quiero que en ese sentido sean lo más honestos posible y ojalá le pongan harto empeño para saber bien en qué nivel estamos. Van a tener hasta las 10 de la noche, para enviar el control, no hay problema, hasta las 10. Y eso son 6 preguntas, cada pregunta vale un punto y más el punto base tienen un 7. Así que eso. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿sugiere algún ¿cómo se llama? ¿Método de entrega o le da lo mismo como sea? No, me da lo mismo. Ojalá que yo creo que en casi la mayoría de las preguntas se necesita análisis gráfico. Así que yo lo que recomiendo es que lo hagan en un cuaderno o en una hoja en blanco, pero que lo hagan a mano y que después les saquen fotos. Y ojalá me puedan entregar un archivo que me entreguen un solo archivo, no un montón de fotos, ¿ya? Así que por favor traten ahí de hacerlo, ¿ya? Grisel, el control está disponible en Infinis, ¿ya? Profe, perdón. ¿Ya? ¿Puedo hacer, por ejemplo, el dibujo en el computador? O sea, y pegarlo Sí, en el Word. Ah, no hay problema. Sí, no hay problema, es mi recomendación nomás que lo hagan a mano, pero si ustedes quieren hacerlo de otra forma, no hay problema. Okay. En los comentes, por favor, lo mismo, las preguntas que están más abajo, los comentes, definan cada uno de los conceptos que van a utilizar. Si traten de definirlos con sus propias palabras, si eso, traten de demostrar que ustedes saben, ya traten de no copiar, que no sea todo tan textual del libro, traten por favor de saber realmente en qué nivel nos encontramos, de saber realmente. ¿Ya? Profesor, ¿dónde se lo enviamos? ¿Por correo? Por correo, por favor. Sí, al correo. ¿Ya? ¿Nos confirme su correo, por fin? Sí.
Yo creo que les he enviado hartos correos, así que para que no se equivoquen, porque yo ya les he enviado correos, entonces no voy a creerme la de profe, que me equivoqué de correo, salió rebotado, qué sé yo. Lo que les recomiendo es que vayan a uno de los correos que yo les envié y lo copien de ahí para que no cometan esos errores de tipeo, qué sé yo, que ese sería el correo en todo caso. ¿Ya? Eso, po, que les vaya súper. ¿Profe? Cualquier duda que tengan con el control, falla, lo que sea, yo voy a estar de todas formas en el correo. Ya voy a estar atento a cualquier cosa. Así que nada, po, sean felices, disfruten el control y que les vaya bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿Estamos claros? tengo una consulta en el No, Camilo, comentario. elijan solamente, ¿cómo se dice ahí? Respondan 4 de las primeras 5 y 2 de las últimas 3. ¿Ya? Eso. Profe, en la parte del comente, en la 1, podría o sea, verificar lo que dice cuando dice la carne de vacunación elástica. ¿Ya? Después dice, si me puede verificar lo que ahí dice. Como está un poquito junto, es P menor. Eso es la elasticidad, pues, la expresión de la elasticidad. Sí, está muy juntito. Por lo tanto, que es menor a -1. Ah, ya, perfecto. Eso, Ok. eso es lo que están diciendo, es como un sinónimo de decir que es elástico. Eso, Gracias. ¿ya? Ya. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier fallita, lo que sea, me escriben un correo. Pues voy a tratar de estar ahí atento para responder. ¿Estamos? Vale, gracias. Gracias, Perfecto. profe. Ya. Ojalá que les vaya súper y nos intenten hacer como una Profe, media de antes que se vaya, en la 1, cuando el bien X suponemos un bien normal. Supongan lo que tengan que suponer. Onda, es que si yo no te digo que el bien X es un bien normal, entonces vas a tener que ponerte en el caso de que sea un bien inferior, en el caso de que sea un bien normal o que sea un bien independiente. Ya, ok, gracias. Si tú supones que solamente es un bien normal, no va a estar completa la pregunta porque van a faltar los otros casos. Ya, ok. ¿Ya? Si no se indica, van a tener que hacer esas distintas situaciones. ¿Ya? Eso. Que les vaya súper. Que les vaya súper y voy a estar ahí atento. Chao. Chau. Chao.